El carbón activado es una sustancia natural que se engloba dentro de la farmacología en la familia de los antídotos naturales o absorbentes naturales orgánicos. El carbón activado es un procesado derivado del propio carbón vegetal, es decir, el carbón de toda la vida, y se presenta en el mercado sanitario y el mercado farmacéutico en distintas formas, como por ejemplo tenemos comprimidos y cápsulas de carbón activado, como por ejemplo para las terapias antidiarreicas, y también tenemos sustancias de carbón activado que se pueden disolver, como por ejemplo tenemos los granulados de suspensión oral, muy usados para las desintoxicaciones e ingestas tóxicas de medicamentos y otras sustancias. La indicación más habitual del carbón activo suele ser cualquier situación donde hay una intoxicación orgánica, sea por un fármaco, por un xenobiótico o otra sustancia que sea tanto de tipo natural, semisintética o sintética, aunque usualmente el carbón activado o activo se utiliza para la mayoría de las intoxicaciones por fármacos o medicamentos, tanto por un mal uso de los mismos, por un desconocimiento de los prospectos y la información acerca de ese medicamento, o directamente por una sobredosis provocada, como en los intentos autolíticos. El carbón activado está indicado en situaciones de intoxicación, como por ejemplo de fármacos, siempre revisando la bibliografía actualizada y revisada del uso del carbón activo, y para ciertos tóxicos que pueden ser tanto naturales o sintéticos, y de la misma manera tenemos que revisar la bibliografía existente. Mientras que por el contrario, el carbón activo no se debe utilizar en intoxicaciones como por ejemplo por cianuro, por alcohol y derivados del alcohol, por sustancias como pesticidas e insecticidas del tipo DDT, tampoco en sustancias que sean de tipo ácidas o básicas, en sustancias metálicas como por ejemplo las sales de hierro, las sales de plomo o las sales de mercurio. Tampoco se utiliza para el tratamiento de intoxicaciones por disolventes orgánicos, y finalmente tampoco tiene uso en sustancias cáusticas o intoxicación por sustancias cáusticas. Aunque el carbón activo es una sustancia inerte a lo largo de su paso por el organismo, está contraindicado en situaciones como por ejemplo la propia alergia al carbón activo, en la realización o pre-realización de pruebas diagnósticas de tipo endoscópicas, como por ejemplo en las colonoscopias y en las gastroscopias, puesto que el carbón activo puede enmascarar ciertas afecciones como por ejemplo perforaciones y o hemorragias que se pueden ver a través de una endoscopia. También está contraindicado en las alteraciones intestinales, puesto que si no hay un movimiento peristáltico del sistema gastrointestinal, el carbón no se mueve, no fluye a través del sistema gastrointestinal y puede quedarse impactado. También muy importante que no se debe administrar el carbón activado en intoxicaciones por sustancias de tipo ácidas o básicas, así como también no se administra en intoxicaciones por hidrocarburos, como por ejemplo gasolina o gasoil. También debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la administración del carbón activo, como por ejemplo en pacientes que puedan presentar aspiración o broncoaspiración. Siempre hay que proteger y aislar la vía aérea. En los pacientes pediátricos siempre hay que valorar la presencia de una buena hidratación y evitar la propia pérdida de agua corporal. Por supuesto, en pacientes donde
se prevea que haya una alteración intestinal, mucho cuidado con la administración de carbón activo, así como también en la cirugía o pacientes intervenidos quirúrgicamente. Y también mucho cuidado en su administración a pacientes que presenten hemorragias o shocks hipovolémicos, pérdida de volumen, ya que el carbón activo puede enmascarar las pérdidas de volumen. Y también nos queda decir que el carbón activo, una vez que se ha detectado cuál es la sustancia tóxica que ha producido la intoxicación y se puede administrar carbón activo, siempre se administrará lo antes posible. Hay que valorar el tiempo mínimo por el cual podemos administrar el carbón activo. Y de nuevo, siempre revisar la bibliografía de qué sustancias se pueden controlar con el carbón activo y cuáles no. El mecanismo de acción del carbón activo es muy simple, puesto que su única función es crear una superficie de contacto a la cual se adhiere el tóxico y el carbón la va a ir acompañando a lo largo del sistema gastrointestinal hasta su expulsión por el recto. Es decir, el carbón activo evita y prohíbe que esa sustancia pueda absorberse dentro del organismo, tanto a nivel digestivo como a nivel intestinal. Lo bueno es que el carbón activo es una sustancia que no se absorbe dentro del cuerpo humano. Tal como entra es como sale, pero eso sí, arrastrando con él la sustancia tóxica que ha producido la intoxicación. Por ello, el carbón activo se conoce como una sustancia de tipo absorbente. Muy importante, absorbente no es lo mismo que absorbente. No estamos hablando de una cuestión de volumen, es decir, que el carbón activo se coma, englobe todo el tóxico, sino que crea una superficie de contacto donde se adhiere el tóxico y va a ir recorriendo el sistema gastrointestinal junto con el carbón hasta directamente expulsarse. Por eso, muy importante que el carbón activo es una sustancia absorbente, que es el paso inicial a la absorción. La vía de administración más usual del carbón activo es la vía enteral, tanto de tipo oral como por sondaje nasogástrico, siendo el sondaje nasogástrico especialmente indicado en pacientes inconscientes o donde pueda haber un riesgo de aspiración o broncoaspiración, es decir, que el carbón activado pueda pasar a la vía respiratoria, por lo cual siempre muy importante tener en cuenta el aislamiento y la vigilancia de la vía aérea y si el paciente está inconsciente, instaurarle un sondaje nasogástrico para poder administrarle el carbón activado sin riesgo alguno de que éste pueda pasar a la vía respiratoria. La posología más habitual del carbón activo suele ser muy variada, aunque en protocolos estandarizados se suele administrar 1 gramo por kilogramo, especialmente para poblaciones pediátricas. Si por ejemplo tenemos un niño de 10 kilos que ha sufrido una intoxicación, por ejemplo con digoxina, le podremos administrar 10 gramos de carbón activo. Volvemos a repetir que el carbón activo, su forma más usual de administración suele ser la vía enteral. Se la podemos administrar tanto de forma oral como por sondaje nasogástrico. Por ejemplo, para adultos tenemos una dosis estandarizada y aproximada de 25 a 50 gramos disueltos en 200 a 250 mililitros de agua tibia. Por ejemplo, tenemos aquí este bote que aproximadamente tiene
unos 500 mililitros, es decir, medio litro, y que supondría unos 61,5 gramos el bote entero disuelto. Por ejemplo, para aprobaciones pediátricas, como hemos dicho antes, 1 gramo por kilogramo, de nuevo, disuelto en 200 a 250 mililitros de agua tibia. Y las dosis de carbón activo que le podemos administrar a un paciente puede ser una dosis única, que puede ser a la hora o incluso a las 2 horas de la intoxicación, o pueden ser dosis múltiples, varios botes de carbón activo, que pueden ser a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas, a las 8 horas, o ir sumando periodos de tiempo, por ejemplo, cada 2 horas, cada 3 horas o cada 4 horas. Recordamos que si administramos carbón activo a un paciente por sondaje nasogástrico, siempre le administraremos la dosis de carbón activo por la sonda y después la limpiaremos con un poquito de suero fisiológico o de agua. Y si hay que administrarle otra dosis de carbón activo, volveremos a repetir el procedimiento. Administramos el carbón activo por la sonda nasogástrica y la volvemos a lavar para evitar que queden residuos de carbón activo dentro de la sonda y ésta se pueda obstruir. En estudios actuales y evidencia científica, no se ha demostrado que el carbón sea una sustancia compatible e incompatible con el resto de la farmacología existente, puesto que el carbón activo es una sustancia inerte. No suele tener reacciones químicas con el resto de las sustancias, sino que directamente una vez tal y como entra en el organismo es como sale, pero arrastrando la sustancia tóxica que ha producido la intoxicación. Aún así, se recomienda que el carbón activo se administre en solitario para poder evitar ciertas interacciones que puedan ocurrir con otras sustancias que se estén administrando al paciente, especialmente si se administran por vía enteral. A pesar de ser una sustancia inerte, insípida y de coloración oscura, el carbón activo suele tener unos pequeños efectos adversos, los cuales son mínimos, pero no significa que no se puedan presentar, como por ejemplo la aparición de dispepsia, como náuseas y vómitos, a pesar de que el carbón activo no tiene sabor. También se puede producir estreñimiento, especialmente en aquellas situaciones donde hay una disminución de la actividad gastrointestinal y el carbón activo sea difícil expulsarlo. Por supuesto, también hay que avisar al paciente de que no es un efecto adverso como tal, pero las heces que puede expulsar el paciente van a ser de coloración negra y oscura, incluso de una textura pastosa, que podría incluso hasta asimilar hasta diarrea, pero es normal, puesto que pensad que estamos administrando carbón activo, tal y como entra, disuelto en agua, es como sale. Y por último decir que en el embarazo y la lactancia, el carbón activo tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el riesgo-beneficio de su administración tanto a la gestante como al lactante, aunque en verdad apenas hay riesgo, puesto que el carbón activo es una sustancia que, como hemos mencionado anteriormente, no se absorbe a nivel gastrointestinal, especialmente es que ni se absorbe en el organismo, por lo cual se puede administrar de una forma relativamente segura tanto en el embarazo como en la lactancia. Finalmente, nos queda decir que el carbón activo es una sustancia no dializable. No se ha demostrado
que se dialice por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, así como tampoco se requiere un ajuste de dosis. Muy importante recordar que hay que saber cuál es el tóxico que el paciente ha ingerido y que le ha provocado esa intoxicación, puesto que si ese tóxico se puede eliminar con la ayuda del carbón activo, se lo administraremos a la mayor brevedad. Si puede ser 1 hora después de haber ingerido el tóxico, aunque los tiempos suelen variar dependiendo de la bibliografía. Y siempre tenemos que tener en cuenta qué sustancias pueden ser tratadas con el carbón activo y cuáles no, puesto que esto es muy importante porque puede llevar a errores en el tratamiento, incluso a agravaciones de la situación. Por eso siempre es muy importante revisar la bibliografía respecto al carbón activo.